Empezó como terapia, pero Nos dimos cuenta que no estamos solos. mientras podamos hablarlo Analizarlo y reanalizarlo, una y otra vez, como si fuésemos terapeutas jugando a diagnosticar a la vida misma. creamos este espacio para anestesiar nuestras dudas. Esto es The Clinic con Valentín Osorio Y Brian Padilla. Bienvenidos a nuestro quinto episodio. Comúnmente siempre arrancamos así de una. Decimos el nombre y empezamos a hablar, pero bueno, esta vez nos queremos tomar el tiempo para agradecer antes de comenzar este episodio, ya que hemos recibido muchas críticas constructivas, hemos recibido sobre todo ese apoyo de personas queridas y de personas extrañas que nos han dicho cómo se sienten. También nos gusta cuando recibimos comentarios como que, wow, en este episodio dijiste eso y me ayudó en esta situación. Entonces, la verdad, nos sentimos bastante felices porque esto fue un proyecto personal que lo teníamos desde hace mucho tiempo y que por fin, después de pulirlo, lo logramos materializar. Y bueno, no sé si quieres agregar algún agradecimiento especial, mi Brian. Sí, creo que lo que estás comentando, esto fue un proyecto bastante íntimo que teníamos mucho tiempo tratando de sacar al aire, pero siempre cuando es algo que tú quieres, algo que tú creas y te toma mucho tiempo en hacerlo, siempre hay como que ese miedo antes de lanzarlo, esa ansiedad, porque evidentemente en todo lo que uno hace en la vida siempre quiere tener una receptividad positiva, quieres que te lleguen los buenos comentarios y a veces cuando tienes miedo en lanzar algo, lo haces porque no quieres escuchar lo negativo o no quieres, por decir así, que esa creación que has hecho falle. Entonces, creo que agradecemos mucho al público que están desde el día uno escuchando con nosotros todos nuestros capítulos y que siga así. Tú sabes que no me parece que está de más decir que todas esas críticas, todos esos comentarios, todos esos mensajitos nos han ayudado episodio tras episodio, porque nosotros de verdad hemos escuchado bastante lo que nos dicen y creo que está súper bonito. Creo que esa comunidad, por así decirlo, ya es parte del proyecto, que era algo que nada más nosotros teníamos como cocinando y de repente como que wow, de acuerdo a un tema que dijimos, surgen tantos comentarios y es como que qué gratificante es la palabra que estaba buscando. Pero bueno, hablando del miedo, el capítulo de hoy se trata sobre el miedo y se llama Panic Attack. Esos ataques de pánico que nos da cuando nos enfrentamos a una situación, cuando estamos en algún lugar. Queremos hablar más que todo de lo que es el miedo y cómo se manifiesta y por supuesto los beneficios que nos trae a nuestra vida cotidiana. Creo que hablando un poquito más acerca del miedo, siempre tratamos de evitarlo, siempre tratamos de no ponerle nombre a lo que le tenemos terror, a lo que no queremos enfrentar en la vida, y creo que a veces la definición de miedo es distinta para todas las personas. Te quisiera preguntar, ¿cómo definirías tú, Valen, qué es el miedo para ti? Bueno, yo creo que para mí el miedo es una sensación, ¿ok? Es una sensación de inmovilidad. Lo que te quiero decir es que el miedo a mí me congela, me paraliza y más que todo me hace que yo me pregunte por qué esto me paraliza, por qué me siento así, por qué no lo quiero enfrentar, por así decirlo. No sé cómo tú tomas el miedo, ¿qué te pasa a ti? Yo creo que a mí el miedo se manifiesta mucho en la ansiedad. Yo soy una persona que pienso Okay. mucho en las situaciones, pienso mucho todo lo que me pasa en mi vida, y el miedo se manifiesta mucho en la ansiedad que tengo a la hora de tomar una decisión, a la hora de hacer algo que no estoy acostumbrado. Entonces, cuando trato de salirme de esa zona de confort, de esa zona en la cual me siento seguro y entro a ese como que estado de peligro, se me llena mucho la mente de ansiedad, de angustia, y estoy todo el tiempo como carcomiéndome internamente porque siempre quiero saber la respuesta, siempre quiero tener un resultado, y cuando tenemos miedo es porque no sabes qué es lo que va a pasar. Tú sabes que yo he escuchado como varias historias o varias experiencias y he llegado a la conclusión de que muchas veces
cuando manifestamos el miedo a través de emociones, lo que sentimos es que perdemos el control. No sé si te ha pasado o si lo has sentido, pero siento que al momento de, ok, le tengo miedo a esto o tengo miedo de que esto pase, es simplemente porque tú no tienes el control de esa situación o de ese lugar. Sí, es que exactamente así es como me siento. Por eso que me genera tanta ansiedad, por eso que me genera tanta angustia, porque no sé qué esperarme, no sé qué es lo que va a pasar. Entonces, nos preguntamos entonces, ¿para qué sirve el miedo? No sabemos exactamente cuál es la función que tiene el miedo dentro de nuestras emociones y dentro de cómo actuamos en el día a día. Y es que el miedo se utilizaba antes en la época prehistórica para detectar cuando hay un peligro, cuando el ser humano se siente que hay una amenaza. Y eso nos hace prepararnos y nos hace enfrentarnos a esa amenaza. Obviamente, hoy en día ya no tenemos ningún tipo de amenaza o las amenazas que tenemos cambiaron, ya no son iguales. Las amenazas ahora son la superación de nuestras metas, los proyectos que tenemos. Ya no es el mismo león, por decir así, que Eso nos es está lo que amedrentando. te lo juro que estaba pensando en un animal. Obviamente, hace muchísimos años, la preocupación o el miedo era que te comiera el tigre cuando salieras en la noche y no hay luz y estás con una vela. Obvio. Ahorita yo creo que una de las palabras que faltó que dijera era miedo, o sea, que el miedo también se ve reflejado en nuestras decisiones. Por ejemplo, yo ahorita tengo el control de que si voy a una selva donde hay un animal, evidentemente sé que el animal me puede atacar, pero si yo me quedo en mi casita y yo estoy haciendo las cosas bien, no tiene por qué salir el animal. Entonces creo que eso ha cambiado un poco en lo particular o en mis experiencias que he tenido con el miedo. He logrado identificar que soy una persona que, más allá de tenerle miedo a un lugar, un ambiente, a una persona, no sé, esos tipos de miedos de la montaña rusa, la casa de terror, ¿tú me entiendes lo que te quiero decir? Le ¿No tengo te sientes miedo. identificado con eso? Porque no es algo que a ti te crea como que O sea, tampoco es ansiedad. que, ay, vale, la más valiente, no le tengo nunca miedo a No, nada, pero no. entiendo lo que dices. No es algo que te va como que te va a arruinar la noche. Que te Es, inviten a ese tipo de eventos o a que veas un tipo de película. No, eso no va a exactamente. permitir que te limite todo tu día. Sí, y yo creo que eso viene mucho de la mano con el control, porque por lo menos en esas situaciones, cuando me invitas a una casa de terror, yo sé que me voy a asustar. Yo sé que va a haber un momento donde yo me voy a asustar. Y ves, ahí es donde digo, bueno, yo lo voy a controlar, me asusto y ya. Yo soy, que no me pasa con las cosas que sí me identifico, he notado que le tengo miedo a los momentos. O Ok. sea, yo pienso mucho en que, wow, este momento va a pasar, qué miedo al momento. Soy más de ese lado, no sé de qué lado eres tú. Bueno, no sabría decirte exactamente cómo reacciono yo ante un miedo o como que a qué exactamente le tengo miedo, porque como tú dices, depende de cuál es el momento, cuál es el contexto. Te puedo decir que le tengo mucho miedo a tomar decisiones drásticas. O sea, yo Ok. no soy una persona, creo que es más de decisión para mí. Cuando tú tomas una decisión que es muy importante en tu vida, ahí puedo tener un miedo. O sea, ahí sí te puedo decir que he Mm, tenido como que esa ansiedad. Pero ujú. no es tanto el miedo que tengas, sino la respuesta que le tienes a ese miedo. Porque a veces reaccionamos diferente a todos estos estímulos de peligro que tenemos. Una de las cosas que yo estaba leyendo cuando estábamos investigando es que hay tres tipos de respuestas ante un miedo. Puede ser quedarte quieto, que cuando tienes miedo a una situación te haces como que eso nunca pasó. Te frisea, Sí, 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 te sí. congelas, no pasó, me hago el de la vista gorda. Ujú. Tratas de huir de la situación, esa es otra manera de enfrentar los miedos. No enfrentar, pues en realidad estás huyendo. Y la última, que creo que es la más importante, es atacar ese miedo, ¿sabes? Darte cuenta, le tengo miedo a esto y quiero superarlo, quiero Ujú, que no me siga afectando en mi día a día. ujú. Pero tú sabes que en eso, en lo último que dijiste de atacar, también hay una parte negativa que, por ejemplo, a mí me ha pasado que cuando alguien me habla de algún momento que yo le tengo miedo, de una vez yo empiezo a atacar a esta persona. No, pero es que tú no sabes lo que... Y realmente en el fondo sé que lo que tengo es miedo y es como un escudo que yo me pongo atacando a la persona o al comentario, ¿me entiendes? Creo que... Claro, porque creo que ese miedo que tú estás tratando de manifestar es que el miedo es un botón
para la acción. O sea, cuando tenemos miedo, es como un estímulo para que el cuerpo tiene para reaccionar. Tenemos que hacer algo, no nos podemos quedar con esta situación que nos está afectando. Entonces creo que también cuando tenemos miedo, sí, es verdad lo que tú dices. A mí me ha pasado que cuando tengo miedo y las personas como que me abruman con preguntas o algo, exploto. Es como que déjenme en paz. Sí. Tú sabes que a pesar de todas estas inquietudes o ansiedades que tenemos nosotros con el miedo, hay una parte positiva. Y yo tengo una referencia, su nombre es Michelle Poller, ella es orgullosamente venezolana. ¿Cómo la conocí yo? A través de las redes, pero tuve la oportunidad de comprar su libro se llama Hello Fears, Hola Miedos, y bueno, en uno de los capítulos ella habla sobre el miedo hereditario. ¿Qué pasó? Que su familia fue víctima del Holocausto, lamentablemente, y ese miedo pasó de generación en generación. ¿Qué hizo ella? Que bueno, se dio cuenta de que no nada más el miedo hereditario existía, sino también la vivencia en Venezuela, como que le aumentó ese miedo y decidió hacer un proyecto que se llama 100 días de Enfrentando mis miedos. Y bueno, ella hizo este proyecto y uno de los miedos era hablar en público. Ella decidió que quería hacer una charla TED y me pareció muy interesante cuando en su charla TED es que ella dijo que todos esos miedos no eran 100 miedos, sino que todos esos miedos eran resumidos en 7 emociones, las cuales eran el dolor, el peligro, el disgusto, la vergüenza, el rechazo, la soledad y el control. Básicamente, no es que tienes 20.000 miedos, simplemente que todo eso se resume en una sola cosa. Entonces, en vez de tratar de cubrir o de enfrentar esos 100 miedos, trata más bien de, por ejemplo, controlar tu vergüenza, por ejemplo, controlar lo del peligro o lo del dolor. Entonces, no sé si tú la conoces. Sí, cuando tú me la mencionaste, me vi de hecho el TED Talks que estás haciendo referencia. Yo no me he leído el libro, pero sí me pareció bastante interesante lo que estás comentando de que ella logró a través de su estudio descartar que no es que le tenemos miedo a muchas cosas, sino que son ciertos emociones que se manifiestan a través del miedo, como estás diciendo tú, la vergüenza, etc. Y me parece bastante interesante que entramos en el punto de que no solamente el miedo es hereditario, sino que yo encontré una referencia en donde explica que el miedo también puede ser cultural. A veces en el contexto en el que vivimos, en la sociedad que vivimos, nos dan como que ese chip que nos incierta miedo de situaciones o de las mismas personas. Y creo que eso hace mucho eco de lo que está pasando ahorita en el mundo, porque siento que como sociedad le tenemos miedo a todo. O sea, todo nos causa un tipo de ansiedad, todo nos causa un tipo de angustia. Yo me vi un TED Talks de una periodista que se llama Euna Lee, que ella trató de hacer un documental acerca de la experiencia de qué es vivir o cómo es vivir en Corea del Norte. Es una zona que es bastante autoritaria, es un régimen que es extremista, de hecho. En ese proceso de grabar su documental, ella fue capturada por el gobierno y estuvo 140 días en una prisión. Lo que ella comenta es que ella le dio mucho miedo el hecho de ser encarcelada porque ella era originalmente de Corea del Sur, que por decir así, históricamente es como la nación rival. Y ella dice que lo primero que se le vino a la mente era el miedo porque la iba a atrapar el enemigo, personas que le iban a maltratar, que no le iban a garantizar sus derechos humanos. Pero dentro de su experiencia, ella trató de explicar que ese roce que ella tuvo con las personas que la capturaron, los guardias que estaban dentro de su celda, que le traían comida, que le preguntaban acerca de cómo era su vida en el exterior, ella pudo sacar el análisis de que ella no le tenía miedo a esas personas que eran parte de una sociedad que estaba corrupta. Ella le tenía miedo era al sistema en el que ellos estaban viviendo y que ella no podía, por decir así, generalizar que todas las personas de esa zona eran malas, que todas esas personas ella les tenía que tener miedo, porque algo que tenemos todos es ese vínculo humano
que todos en realidad le tenemos miedo a algo, que todos nos conecta a esa como humanidad. Y me pareció que fue bastante interesante porque nunca había visto una historia acerca de no solamente superar tus miedos, sino analizar el por qué le tienes miedo a algo. Ay, eso te iba a decir, eso me parece súper importante. Muchas veces considero que cuando se presenta un miedo delante de ti o cuando tú lo piensas, cuando tú le das vuelta a la cabeza, que es mi caso de por qué tengo ese miedo, no sé si es un mensaje subliminal, pero creo que la mejor manera es escarbar, como que buscar dentro de ti por qué me da miedo. Y en uno de los artículos que me leí también, que se los vamos a dejar acá, es una psicóloga, su nombre es Ellen Hendrickson, y ella escribe sobre maneras simples de reconocer el porqué de tu miedo, pero sobre todo tratarlo. Y uno de los puntos que ella nombra en el artículo es que cuando nosotros nos estamos imaginando, haciendo la película, por así decirlo, acerca de algún miedo, somos muy melodramáticos. Que si tienes la oportunidad de agarrar una hoja y escribir todo lo que estás sintiendo, todo el melodrama, la película que estás en la cabeza produciéndote, y la revisas unas horas después, unos días después, una semana después, cuando ya se te haya pasado la sensación, te vas a dar cuenta que estás exagerando y sobre todo le vas a dar al cerebro una señal inconscientemente de que fuiste tú el que se creó eso. Creo que la manera en que uno agranda o achica el miedo puede ser como muy fructífera, o sea, puede ser más bien hasta la solución. Creo que sí, el miedo es esa expectativa que uno tiene acerca de una situación que a veces cuando la magnificamos, cuando tratamos de ver todo lo que puede suceder mal, porque eso es el chip que tenemos cuando tenemos miedo, analizamos todo lo que puede pasar mal. Entonces entras como que en todas estas clasificaciones de por qué tienes miedo, pero no ves lo positivo de qué es lo que puede pasar en lo positivo. Te puede abrir más puertas. Si haces esto bueno va a pasar. Entonces creo que sí es lo que estás haciendo referencia, que también es la perspectiva que tenemos ante una situación, que no se puede eliminar el miedo porque el miedo es algo que tenemos que combatirlo y sirve, tiene un tipo de función, pero tampoco puedes dejar que el miedo controle toda tu vida y las situaciones que vives. Yo creo que todos tenemos miedos y todos tenemos sueños, pero tenemos que conseguir la ruta para nuestros sueños tratando de superar nuestros miedos. Y que en realidad la diferencia entre un miedo y un peligro es que el peligro es una situación real y es algo que no puedes evitar. Cuando uno está en peligro ya es algo que está fuera de tu control. Pero el miedo es algo opcional. Tú decides qué tan grave puede ser esa situación, como estaba comentando Valen. Y para concluir, creo que nuestro tiempo en este mundo es bastante limitado. Si nosotros dejamos que el miedo nos siga limitando, nunca vamos a poder alcanzar nuestros sueños más preciados. Y cuando tú decides luchar por tus sueños, en realidad estás decidiendo superar todos esos miedos. De alta. Te vas sin prescripción, pero con opinión. Donde te regalamos información y tú decides qué hacer con eso. Nos puedes encontrar en las redes sociales como @TheClinicPodcast. Nuestros episodios al aire todos los viernes a las 9 a.m. Y que sepas que toda la información de este capítulo la encontrarás en la caja de descripción. Hasta la siguiente consulta.